Ya, entonces aquí vamos a hacer un breve repaso de lo que ustedes ya han estudiado. Digo eso porque ya han estudiado. Líquido ceroso. Su examen va a ser líquido ceroso, líquido cefalorraquídeo y espermograma. Son 3 temas. Entonces, los líquidos cerosos son un ultrafiltrado del plasma que tienen cierto contenido de los mismos metabolitos. O sea, aquí se refiere a que tienen características similares, por ejemplo, al suero, proteínas, cloruros, glucosa, que es lo que nosotros analizamos en un líquido ceroso, ¿ya? Líquidos, ay, siguen ingresando, a ver, déjenme un ratito. Ya, su formación es similar a la del líquido extravascular, dice, en cualquier otra parte del organismo, y en ella intervienen 3 presiones importantes, ¿ya? La presión hidrostática, presión coloidosmótica y la permeabilidad capilar para su formación. Si hay alteraciones ya en estas presiones, es alteración en la presión hidrostática, coloidosmótica, en la permeabilidad capilar, entonces va a haber alteraciones o acumulación de líquidos en las cavidades, pleural, pericárdica, peritoneal y demás. Los líquidos de derrame, o conocidos como líquidos de derrame, estamos hablando líquido pleural, líquido acítico y líquido pericárdico. Esos son los líquidos de derrame, chicos. No me estén colocando líquido cefalorraquídeo, líquido de diálisis peritoneal y demás. No, estos 3 son líquidos de derrame, por si les entra una pregunta así en su examen. Ya también hay otros líquidos que son obviamente líquidos de punción en general, líquido articular, líquido cefalorraquídeo, líquido de diálisis peritoneal, líquido amniótico. Entonces, como les decía, está regulado por 3 presiones, hidrostática, oncótica y la permeabilidad capilar. Importante que sepan eso. Entonces, van a variar o van a alterar o va a haber derrames a causa de qué. Cuando se alteran, por ejemplo, los mecanismos de absorción, procesos de formación de líquido, cuando aumentan la presión hidrostática, cuando disminuye la presión coloidosmótica. ¿Qué es presión coloidosmótica y cuál es su función? Debo saber eso. Cuando aumenta la presión capilar, entonces hay variaciones, cuando hay variaciones en estas presiones es cuando tenemos acumulación de líquido. El líquido capilar se mantiene gracias a las proteínas. Aquí estaríamos hablando de la presión oncótica o coloidosmótica. Si disminuye la proteína, pues la presión oncótica y coloidosmótica va a disminuir, lo cual va a provocar acumulación de líquido, una ascitis, por ejemplo. Por su contenido proteico, se clasifica, estos líquidos cerosos por su contenido proteico se clasifican en trasudados y exudados, ¿ya? Cuando estamos hablando de un trasudado, es un líquido no inflamatorio. Surgen porque afectan o se afectan la formación, la reabsorción de los líquidos, debido a alteraciones sistémicas, ¿no? Todos los problemas que están afectados con la circulación o a variaciones de estas presiones. Por ejemplo, podemos ver en casos de insuficiencia cardíaca, también en cirrosis hepática o síndrome nefrótico, podemos tener este tipo de casos, o sea, trasudados, donde, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca vamos a tener, ¿qué va a pasar? Que el corazón no va a bombear sangre de manera eficiente, por lo tanto, esto va a provocar que aumente la presión y va a haber alteraciones, en ese caso ya acumulación de líquidos, puede ser pleural o en caso provocar ascitis. Justamente aquí estamos hablando porque el corazón no bombea sangre de manera eficiente. Yo no estoy hablando aquí y diciendo que es por causa de una bacteria, por ejemplo. En una cirrosis hepática, ¿qué va a pasar? Alteración de la presión coloidosmótica, obviamente. Va a disminuir la albúmina, ¿no? Porque ¿dónde se sintetiza la albúmina? ¿Dónde se sintetiza la albúmina? Esta proteína, una de las proteínas más importantes y tenemos en mayor cantidad en nuestro cuerpo o en circulación. Si el hígado está, si hay una cirrosis hepática, daño a nivel del hígado, ¿qué va a pasar con la albúmina? ¿Va a aumentar?
Eso lo sabe Eh, el clínico 1. aumenta. La albúmina aumenta. Haría preguntar a una persona por ahí. A ver, Disminuye auxiliar. ya, puede ser. Bianca Copper, dígame qué va a pasar por ejemplo, cuando hay daño en el hígado, ¿la albúmina va a estar baja o va a estar alta? Yo digo que aumenta la lúmina auxiliar. ¿Ya? Bueno, unos dicen que aumenta y otros que baja. Ahora, dígame por qué aumenta. Eso quiero saber, ¿por qué aumenta? Alguien que me diga, a ver, que me justifique esa respuesta que me ha dado su compañera. Van a estar bajos porque no va a haber un funcionamiento del hígado. Exacto, no hay síntesis de albúmina en el hígado porque el hígado está dañado, entonces no hay por qué estaría alto, está bajo. Entonces, la presión oncótica o coloidosmótica baja, si la albúmina está baja. Por lo tanto, hay salida de líquido y por consiguiente acumulación en las cavidades, por ejemplo, una ascitis. Entonces, a eso me refiero que ustedes tienen que saber teoría o la fisiopatología de alguna alteración. Eso en cuanto a trasudado. En cambio, un exudado son líquidos inflamatorios, dice, que están formados o causados por alteraciones que afectan las estructuras de las superficies corporales. Por ejemplo, una infección bacteriana que va a afectar una tuberculosis, un TB. Cuando estamos hablando de la concentración de proteínas en estos dos tipos de casos, exudado y trasudado, si estoy hablando de un exudado o la muestra es exudado, las proteínas me van a salir mayor a 3 gramos de cilitro y un trasudado es menor a 3 gramos. Entonces, eso es importante, ese detalle, esa información que ustedes tengan al momento de que tengan que reportar un resultado. Métodos de obtención, ¿no? Los métodos de obtención de los diferentes tipos de líquidos es quirúrgica en condiciones asépticas, obviamente varían de acuerdo a la ubicación y ello se conoce, por ejemplo, si se trata de un líquido acítico, se conoce como paracentesis el proceso de obtención. Pericardiocentesis le decimos a la obtención de líquido pericárdico y toracocentesis al líquido pleural. Función lumbar para líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, estos términos tengo que saber. ¿Qué es una pericardiocentesis? Una obtención de líquido pericárdico. Paracentesis, obtención de líquido ácido. Toracocentesis, líquido pleural o la obtención líquido pleural. Aquí tenemos las imágenes de una citis, una periocardocentesis, esto es una toracocentesis y esto es una punción lumbar para líquido cefalorraquídeo. Y aquí tenemos este cuadrito para diferenciar lo que son las características físicas u organolépticas entre trasudado y exudado. Me enviaron un modelo de examen de Auringa, eso lo vamos a revisar después, ¿ya? Volumen. Obviamente el volumen va a depender de acuerdo de dónde sea la muestra, si es pericárdica, peritoneal. Obviamente si es peritoneal o una citis, pues el volumen va a ser mucho más alto, a diferencia de que obtengamos del pericardio, de un líquido pericárdico. En exudado generalmente los volúmenes suelen ser más altos, ¿ya? En cuanto al color, amarillo pajizo, amarillo pálido o amarillo sanguinolento en un trasudado, no hay como que la coloración no va a ser tan notoria. Por ejemplo, amarillo pajizo, amarillo pálido puede ser considerado también como si fuera parte o el color normal del líquido. Amarillo verdoso, por ejemplo, en el exudado ya pues vemos amarillo quiloso, presencia de lípidos en la muestra, pueden ser sanguinolentos, rosado laca, que es característico de una hemorragia vieja de más de una semana, amarillo verdoso tal vez puede ser una infección bacteriana,
Si ustedes colocan blanquecino, por ejemplo, en sus casos clínicos tienen que especificar por qué su muestra blanquecina. Han colocado algunos en infecciones bacterianas, cosa que en infecciones virales no creo que se presente una muestra de ese color. Aspecto, límpido o transparente en los trasudados. Y habíamos dicho, el hecho de que sean trasudados no significa que sea normal, ¿eh? Que no haya patología o no haya alteración en simples palabras. En cuanto a un exudado, turbios u opalescentes. O sea, aquí vemos que ya la coloración es más notoria, hay mayor turbidez a diferencia del aspecto. Densidad en exudados mayor a 1.016 hasta 1.030, justamente porque son muestras ya más turbias, seguramente debido a la presencia de proteínas, presencia de células, sobre todo un recuento alto de células. En cuanto al trasudado, menor a 1.016 la densidad, pH mayor a 7, ¿no? En una muestra normal, un trasudado 7.5. En exudado generalmente suelen ser bajos, pero también vamos relacionando, por ejemplo, con el tipo de bacteria que estaría La E. coli. asociado el cuadro. Coágulo, siempre negativa, dice, en un trasudado. Y en un exudado va a ser generalmente positivo. En este caso nosotros informamos cómo contiene o no contiene y especificamos el tamaño del coágulo que contiene, sobre todo en las infecciones bacterianas, ¿no? Puede presentarse un coágulo grande o si tal vez hay un coágulo pequeño, todo eso tengo que especificar de qué tamaño es el coágulo, lo cual me conlleva a si hago o no hago el recuento celular. Sangre, positivo o negativo. En cambio, en los exudados, justamente porque hay daño anatómico, puede haber presencia de sangre. También la sangre puede ser significativo de qué, de un trauma al momento de la obtención de la muestra, no necesariamente patológica. Un trasudado, menos un 20% de la glucosa sanguínea. En los líquidos casi está en un 15 o un 20% menos de lo que es la glucosa a comparación de lo que es el suero, con algunos casos muy parecidos también. En cambio, en un exudado es negativa o concentraciones muy bajas. Todo lo que les estoy diciendo yo ahorita, ustedes lo han avanzado en teoría. Ya que no hayan ido es otra cosa. En exudados, por ejemplo, en cuadros bacterianos, la glucosa baja demasiado y lo hemos explicado el por qué, ¿no ven? Proteínas, miren, un trasudado menor a 0,3 gramos y en un exudado mayor a 3. Siempre que ustedes trabajan un exudado, seguramente les va a salir proteínas mayor a 3 gramos. Ribalta, porque estoy hablando de líquido seroso. Un exudado va a estar negativo. Positivo, obviamente, dependiendo si es una o dos, tres, cuatro cruces en un exudado. Lípidos no hacemos, pero por ejemplo en un trasudado va a estar negativo y en un exudado va a estar desde 1 a 4.5 gramos. El calcio está menos o menor que el sérico y en exudados mayor que el sérico. Y LDH mayor a 200 unidades litros en caso de ser exudado. Nosotros en laboratorio no hemos procesado eso en líquidos. Esto ya es el procesamiento de la muestra que lo vamos a saltar. Solamente les voy a hacer un recordatorio de aquí de las proteínas, de las diferentes pruebas. Por ejemplo, aquí estamos hablando de las dos pruebas que hacemos, para aprender a diferenciar. Para hacer proteínas, por ejemplo, estos exámenes, tanto Ribalta como reacción de Pandy, que es para líquido cefalorraquídeo, ¿son pruebas cualitativas o cuantitativas? Cualitativa. Cualitativa, ¿no? Porque estamos informando nosotros, positivo, negativo, positivo una cruz, positivo dos cruces. De esa manera informamos. Y cuando les digo el hecho de colocar positivo, eso les corregí también en sus cuestionarios, me colocaban positivo nada más. Yo necesito saber positivo una cruz, será positivo dos cruces, tres cruces, etc. Entre paréntesis, les he enseñado desde el tema de orina, cómo se reporta un positivo. Positivo dos cruces, dos entre paréntesis una cruz.
al solo decirme positivo, no sé si será una cruz o dos cruces. Por ejemplo, en la reacción de Ribalta, pues es para líquido pleural, pericárdico, ascítico, peritoneal. En cambio, en lo que es la reacción de Pandi, solamente ocupamos para el líquido cefalorraquídeo. Si en caso ustedes estarían informando, por ejemplo, una meningitis fúngica, digamos que es para, estarían procesando un líquido cefalorraquídeo, pues si ustedes colocan Ribalta, es como si estuvieran procesando un líquido seroso, no un LCR. Esas dos diferencias en lo que es la concentración o el contenido proteico en estas muestras. Y también, en cuanto a lo que es proteínas, las pruebas cuantitativas o el examen cuantitativo, ¿a qué nos referimos? A ver, por ejemplo, en líquido seroso, ¿cuál es el método? El método de Burek. Proteínas cuantitativas, método de Burek para líquidos serosos, ¿no ves? Y proteínas cuantitativas para líquido cefalorraquídeo. El PANDI, reacción de PANDI. No, yo estoy hablando de cuantitativa, no Rojo cualitativa. piragolol. Exacto, rojo pirogalol. Y de esto, ustedes tienen que saber los fundamentos. ¿Cuál es el fundamento de la reacción de Burek? ¿Cuál es el fundamento del rojo pirogalol? Ese método. ¿Cuál es el fundamento para obtener el cloruro? ¿Cuál es el fundamento para glucosa? El método oxidasa, peroxidasa. Ese método ustedes lo tienen en análisis clínico 1 de su guía, pueden estudiar de ahí. Ya, esto es lo que les acabo de explicar, ¿no? El método de Burek es el método cuantitativo para el estudio de proteínas en líquido. Y la manera de informar siempre va a ser en gramos, no en miligramos, ¿ya? Aquí es en gramos. En gramos. Ribalta es un método cualitativo para estudiar la presencia de proteínas en líquido cefalorraquídeo. Esta reacción se basa en el principio de desnaturalización de las proteínas en presencia de un ácido débil. Ustedes tienen que saber qué tipo de ácido hemos ocupado también. Aquí están estos dos pruebas que hemos hecho, son sus fundamentos. Y vamos al examen serológico, recuento celular. Ya. Eso es solamente un repaso a lo que de líquido seroso. Voy a ver si aquí tengo los casos clínicos. Estos casos clínicos son lo mismo que hemos avanzado. Así que por eso yo... A ver. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? También tienen que estudiar lo que es el síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué se caracteriza el síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo? El aspecto físico, sobre todo lo más característico del síndrome de Guillain-Barré es la concentración alta de proteínas. Y también les explicaba en clase. Proteínas, obviamente vamos a trabajar un líquido cefalorraquídeo, proteínas por encima de 600 miligramos de decilitro, 700 miligramos de decilitro, hasta 1000 miligramos de decilitro. Y obviamente la reacción de Pandi pues será pues 4 o 5 cruces, hasta 6 cruces. También en su guía y también la doctora les explica en clases, avanzan en teoría lo que es el síndrome de Freud. ¿Qué significa el síndrome de Freud? A ver, les voy a compartir ahorita eso. Aquí están los casos clínicos. Estos son los que hemos hecho en clase. Todo esto lo hemos hecho en clase. Este es el líquido cefalorraquídeo. Entre líquidos serosos y líquidos cefalorraquídeos, ¿dónde tienen más problemas al momento de hacer un cuadro a un paciente? Ya, vamos a terminar esto y el cefalorraquídeo para Guillain-Barré, porque al parecer todos están todo bien con lo que son los casos clínicos. No les voy a decir, chicos, respóndanme, aquí es el interés de ustedes. Ya, el síndrome de Freud.
El síndrome de Freud se define como la presencia de xantocromía, característico en ese caso. ¿Lo dice en su guía de teoría? Sí. Igual, la elevación de proteínas es significativa. Por ejemplo, un resultado, supongamos un caso, un reporte, un cuadro clínico, proteínas podemos tener entre 300, tal vez 400, un ejemplo, hipercoabilidad, característico la xantocromía, hipercoabilidad en síndrome de Freud. Obviamente en estos casos no va a haber pues elevación de, porque esto no es a causa de una infección bacteriana, por ejemplo, lo que es el recuento celular no va a ser alto, puede estar incluso normal, ¿ya? No es que el recuento celular va a estar alto en este caso, también como en síndrome de Guillain-Barré. Eso es la diferencia, sin aumento de lo que es leucocitos o células blancas o el recuento celular. Como consecuencia, todo esto, lo que es la xantocromía, elevación de proteínas, hipercoabilidad, es como consecuencia de un bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo, secundario a la presencia de una masa ósea o absceso medular. ¿Qué es lo que causa o por qué hipercoabilidad, por qué elevación de proteínas, por qué xantocromía? Dice, a causa de un bloqueo se produce una liberación de proteínas, ¿ya? En función a la causa. Así también, por el bloqueo aumenta las proteínas y provoca hipercoabilidad a causa de qué? Activación de los factores de coagulación. En cambio, aquí tenemos un tipo de síndrome también que es el Guillain-Barré, que es un trastorno secundario de infecciones, puede ser de origen bacterial, de origen viral, y dice, se dan generalmente en líquidos cefalorraquídeos, ¿ya? Este trastorno se caracteriza porque el sistema inmunológico empieza a atacar al sistema nervioso, lo cual causa lo que es una destrucción del tejido y por lo tanto aumento de proteínas. Es decir, esta sería la causa del aumento de las proteínas en este tipo de cuadros. No me está diciendo, por ejemplo, aquí no voy a tener concentraciones altas, como les dije, de células. Si es de origen bacteriano, pues sí, ¿no? Ahí sí tengo que relacionar, obviamente. La reacción de Pandy, por ejemplo, la reacción de Pandy se encontrará entre 4 o 5 cruces, tal vez hasta 6 cruces. Proteínas vamos a estar reportando entre 700, 900, tal vez un poco más de lo que es la concentración. Esto es un ejemplo, obviamente, no les voy a decir así tiene que ser, ¿ya? Son ejemplos. ¿Por qué les hago énfasis aquí? Porque en estos cuadros es donde lo más significativo es la elevación de proteínas. Ya hemos hecho estos cuadros, por ejemplo, en la meningitis fúngica, aquí les había dicho qué tienen que hacer. Si tendrían que reportar, la prueba de la tinta china es importante acá. ¿Ya? Listo, todo eso, chicos. Con eso estaríamos terminando todo. Vayan a repasar. Ustedes háganse, no sé, una lista de todo. Todos los cuadros que hemos hecho para líquido seroso, todos los cuadros que hemos hecho para líquido cefalorraquídeo. ¿Desde dónde es cuando ustedes no tienen que cometer el error? Entiendan bien lo que les preguntan. Si es una meningitis, pues tengo que saber qué tipo de muestra es, ¿no? No puedo estar procesando un Ribalta en ese caso. Si es, por ejemplo, y creo que voy como cuántas veces repitiendo lo mismo, y espero que eso resuelvan en su examen, porque si no, recuperatorio yo no doy auxiliatorio. Con esto ya estamos haciendo por demás, creo que con un grupo ya hemos hecho hartísimo. Así que no entren al recuperatorio, chicos, porque en recuperatorio creo que todo es caso clínico, creo, no sé muy bien. Entonces, esfuércense para su examen de hoy, ya hemos practicado bastante. Por ejemplo, en lo que es líquido seroso, les había dicho, puede ser que les pregunten que procesen un exudado. Al decir un exudado, ¿qué pienso? Es un líquido seroso. Segundo, puedo trabajar con un líquido cefalorraquídeo, perdón, con líquido pleural, líquido pericárdico o un acítico. Puedo trabajar, ¿no? Entonces, esas dos cositas tomar en cuenta. ¿Qué más tengo que, aparte del
formato de informe, obviamente si me dice un exudado, pues estaré pensando de proteína, que tengo que informar en gramos decilitros, la reacción de la prueba cualitativa será la reacción de Pandy, todo eso. Y si en caso también les... Procéseme un líquido pleural. Listo, un líquido pleural. Nada más solo me dice eso. Entonces te está dando la libertad de ¿qué? De hacer de origen viral, origen, por ejemplo, una tuberculosis, o también una sífilis. Entonces, si solamente te está diciendo que proceses tal muestra, obviamente colocando ustedes tendrían que colocar la patología, ahí sí. O un derrame, si en caso les daría un derrame pleural de etiología tuberculosa, entonces ustedes tienen que saber que la tuberculosis, cómo afecta a los diferentes parámetros, cuál es lo característico, digamos, ya resaltando así lo más rápido, que era la disminución de la concentración de cloruros, hay ligera elevación de glucosa. También a veces suele presentarse, como es crónico, obviamente vamos a tener lo que son el predominio de mononucleares, ¿no? Lo mismo que en lo que es sífilis, procesos virales. En caso de tuberculosis, puede ser que en la tinción de Ciel-Nielsen observen bacilos ácido alcohol resistentes. Y haciendo una diferencia, por ejemplo, un exudado de origen o de etiología micótica o fúngica, tengo que pensar en que la tinta china me tiene que dar positivo, ¿no? La tinta china es una de las pruebas más específicas en ese cuadro. Obviamente hay un predominio de mononucleares también, entonces esas cositas. Parece fácil lo que les estoy diciendo, pero eso influye mucho de que haber estudiado bastante. Tengo que haber estudiado bastante para poder así hacerlo rápido. Todos los parámetros tienen que saber ustedes. Y no sé qué caso clínico me han pasado. ¿Sí? ¿Por qué dijo que se reportaba o en qué caso se reportaba proteína en gramos y otro en miligramos sobre decilitro? ¿Mm? Porque es líquido cefalorraquídeo y líquido seroso. Exacto. Eso, chicos, hasta este punto ustedes ya deberían saber. Me sorprende que no sepan hasta ahora eso. En gramos reportamos por qué estamos clasificando exudados y transudados, lo básico del líquido, lo básico, para que puedan diferenciar. Es lo primordial, la concentración de proteínas y en gramos. Ahora, cuando trabajamos líquido cefalorraquídeo, proteína se expresa en miligramos decilitro, ¿no ve? Y eso tiene sus valores de referencia también en sus guías de laboratorio. Tenían que estudiar también laboratorio, chicos, porque entra casos clínicos, como les dije. Ahora, con lo que es glucosa, el cálculo es diferente, o sea, hasta cierta parte es lo mismo el cálculo, pero colocamos el doble de muestra. Y en teoría la doctora les explica el por qué se coloca doble de muestra, por qué luego se divide entre dos. Y yo también les he explicado en clase. Entonces, hay que saber diferenciar esas cositas, que es lo básico. A este punto de dar su examen de aquí a unas cuantas horas, ya deberían saber eso. Creo que el caso clínico que me han pasado era del primer corte, chicos. Era de una deshidratación, apenas se veía. A ver, vamos a ir analizando este caso que me han pasado de... Ubíquese en una meningitis bacteriana. Al decir meningitis bacteriana, ¿qué tipo de muestra estoy trabajando? Líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. Y solo rellene estos datos colocando sus valores en esa patología. No te está diciendo que hagas todo desde examen físico hasta examen bacteriológico o microbiológico. Nombre de la proteína cualitativa. ¿Cuál es? Hemos hablado ahorita, lo acabamos de hablar. Reacción de Pandy. Pandy. Ahora, si es una meningitis bacteriana, obviamente tengo que reportar una concentración de acuerdo al cuadro clínico, ¿no? Nombre de proteína cuantitativa, ¿cuál era? Rojo pirógalo. Rojo pirogalol, ¿no? En este caso tengo que informar en qué, en miligramos decilitro.
la concentración para esa patología. Glucosa, su resultado de glucosa también para esa patología. Igual lo hemos hecho. Cloruro, su resultado. Importante, aquí les pide cloruro y es una meningitis bacteriana, no dice tuberculosis. Entonces, solamente les está pidiendo ciertos parámetros, no todo el informe. Entonces, ¿esto lo hemos hecho en clase? Sí, lo hemos hecho. Hemos practicado, ustedes también han hecho sus cuestionarios. Y también aquí está el síndrome de Freud, el que acabo de explicar, el aspecto, proteína, aspecto, por ejemplo, color. Hemos hablado de santocromía, hipercoagulabilidad, lo acabamos de explicar. Proteína cualitativa. ¿Cuál sería? Reacción de Pandy. Ahí está igual lo mismo, ¿no ven? Número de células. Y ya sé por qué les he preguntado eso. ¿Por qué está la pregunta de número de células ahí? Les acabo de explicar también. Paciente manifiesta un accidente a nivel de los testículos. El caso clínico que les he dado de tarea, parecido. Se realiza una prueba espermática y se encuentran resultados elevados o alterados. Indique cuáles podrían ser. Examen de filancia, solamente les pide la filancia, la vitalidad. Al decir vitalidad, ¿qué tengo que hacer? Clasificar, ¿no? En lo que espermatozoides con cabeza coloreada, espermatozoides que no colorean la cabeza, ¿qué colorante estoy ocupando? El colorante de eosinal 5%. ¿Qué más me pide? Un recuento espermático. ¿Aquí está? El recuento espermático. ¿Lo acabamos de hacer? Sí, lo acabamos de hacer. El examen morfológico. Solamente les está pidiendo espermatozoides normales y anormales, ¿no? Si en caso ustedes presentan anormalidades, ya hemos hablado de cuáles podría ser, y si ustedes colocan un 20%, necesito justificar o mostrar qué tipo de anormalidades he visto, como hemos hecho en el caso clínico. Ubíquese en una tuberculosis pulmonar y rellene los datos colocando sus valores en esa patología. Aquí está otro, tuberculosis pulmonar. ¿Qué tipo de muestra voy a trabajar? Líquido pleural. Líquido pleural. ¿Será un exudado? ¿Sí, no ve? Es un exudado, puede trabajar un exudado. La concentración de proteínas va a estar alta, será 4 o 5 gramos. Y obviamente la reacción de Pandy, vamos a tener pues, va a marcar positivo, será 2, 3, No 2 por 1. sería reacción Ribalta, en todo caso, porque va a ser pleural. La proteína cualitativa, por eso, la reacción de Ribalta, como vamos a trabajar, o dije Pandy. Dijo Pandy, parece. Ya. Como es un líquido pulmonar, estamos hablando de líquido seroso. Entonces, reacción de Ribalta y el método de Buret, ¿no ves? Porque es un líquido seroso. Si sería pues una meningitis, no sé, tuberculosa, ya sí. Porque aquí me está hablando netamente de pulmón, ¿no? Y me pide proteínas cualitativas también. Nombre de la prueba y su resultado para ese cuadro. Proteína cuantitativa, nombre de la prueba y resultado. Glucosa y facilingüe en este caso.